botearme y ponerme pocas pilas en la petaca que alimenta el micrófono, y me advirtieron, cuidado que tiene muy poca pila, es decir, predica corto. El estudio no tiene que ser largo. Pero luego los hermanos se han arrepentido, han buscado pilas y me han traído un juego que tengo doble cantidad de pilas que de normal. Bien, no, es una broma. Estoy gozoso que una vez más pues estoy con vosotros y puedo compartir con vosotros la palabra de Dios. Y estaremos esta tarde con la clase 65 de nuestra serie de los estudios de Efesios, aunque no es una serie, estas clases deberían haber sido mucho antes. Seguimos con la séptima parte del... la séptima creo que es la sexta, no la séptima. Ahí hay un error. Creo que es la sexta parte con respecto a los dones espirituales. ¿O la séptima? ¿Es la séptima? Vale, ok, gracias. Como siempre, la secretaria sabe mejor los números que el que lleva los asuntos. Esta vez solamente daré lectura de los versículos 11 al 16 del capítulo 4 de Efesios, porque luego tendremos otras dos porciones más. Y así pues no ocupar mucho espacio solamente con la lectura. Efesios 4, del 11 al 16. Dice así la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, esta tarde-noche seguiremos hablando de pastores y maestros. Y en concreto, pues empezaremos a abordar dos textos que nos hablan de los requisitos que un pastor, un aspirante al pastorado, debería cumplir. Concretamente, no entraremos en los requisitos, sino así como buenos estudiantes, como lo hemos hecho, por ejemplo, en las clases de matrimonio, hemos tenido dos clases para poder abordar el título del libro. Es que el título era muy largo, ponía pacto matrimonial. Entonces, como hemos necesitado dos clases para el título, pues hemos aprendido bien, queremos desmenuzar las cosas, pues así también esta tarde, pues no entraré concretamente en los requisitos del pastor, sino que me quedaré en lo que creo que es una especie de prefacio que el apóstol Pablo hace a los requisitos del pastor. Pero bueno, antes de esto, recordemos brevemente lo que vimos la semana anterior sobre estos ministerios o estos dones. Por cierto, abro otro pequeño inciso antes del resumen, así que no pongas todavía el cronómetro del resumen, ¿vale? Espérate un momento. Abro un pequeño inciso antes del resumen del estudio anterior, así que hay un antes segundo y luego el antes principal, ¿vale? Bueno, creo que se me está pegando el estilo del apóstol Pablo, que empezaba a hablar un tema y luego habría un paréntesis para explicar una palabra o una expresión, y dentro de esta explicación de esta palabra o expresión habría otro paréntesis porque había otro término que tenía que explicar, y así se podrían enlazar 3, 4, 5 paréntesis que habría, y luego iba cerrando uno tras otro, y después de 5, 10, 30 versículos ya volvía al tema inicial.
Eso nos ha pasado cuando vimos, por ejemplo, la oración del apóstol Pablo. Dice 2 veces, y por eso yo, preso en el Señor, ruego, y luego habla unos 20 versículos y después dice, por eso ruego. En todos estos 20 versículos, no recuerdo cuántos fueron, leéis vosotros otra vez la carta de Efesios entera y veis cuántos versículos hay y qué contenido hay, y ese estilo de paréntesis y dentro del paréntesis otra paréntesis y ahí otra paréntesis, y vais a captar un poco el estilo. Bien, con respecto a mi antes secundario, es el segundo paréntesis, usé la expresión dones o ministerios. Y sé que hay hermanos que ven una diferencia entre dones y ministerios, y otros hermanos incluso que ven 3 categorías, es decir, dones, ministerios y operaciones, como parece que Pablo los clasifica en 1 Corintios capítulo 12. Lo que voy a decir a continuación no estoy dogmático, no lo tengo claro, pero quiero decir cómo veo yo en este momento las cosas. Para mí, en algunos casos, creo que podría haber una diferencia entre algunas de esas operaciones, de esos dones, que quizás no serían ministerios. No lo tengo muy claro. Hay algunos que podrían considerarse, por ejemplo, solamente dones, como, por ejemplo, las lenguas, sanidades y milagros. Pero en general, y en el resto de los dones y ministerios enumerados, como en el caso de la lista que tenemos en nuestro texto de Efesios, yo entiendo que dones y ministerios son sinónimos. Son lo mismo. En los versículos 7 y 8 de nuestro texto de Efesios, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso, pues, yo entiendo claramente que la lista que Pablo nos da a continuación en el versículo 11 son dones. Aunque son ministerios, pero son dones. Yo entiendo que en este caso, por lo menos, los que están en esta lista, por lo menos, son sinónimos. ¿Puedo equivocarme? Puedo equivocarme, pero esta es la luz que tengo en este momento. Posteriormente, el apóstol Pablo nos da un momento. Sí. Con respecto a lo mismo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, y también en Romanos capítulo 12, estos mismos ministerios de nuestro texto son llamados otra vez dones. Aparece ahí, pues, apostolado, profecía, maestros. El único que no aparece en esta lista es el de pastor. Y a mí, esa ausencia de la palabra pastor del ministerio, o el don de pastor, esa ausencia en la lista de Corintios y de Romanos, para mí es una razón más para creer lo que abordé el primer estudio, cuando abordé lo de pastores y maestros el jueves anterior, que pastores y maestros son sinónimos. En la lista que Pablo da en 1 Corintios y en Romanos capítulo 12, aparece el don de enseñanza, pero no aparece el de pastor. En Efesios 4 aparecen los dos juntos, y por la construcción de la frase yo entiendo que están en la misma categoría, en el mismo grupo. Ese era el primer punto que yo abordé la semana anterior, y ahí ya entro en el primer inciso. Terminé con el segundo y ya entro en el primero. ¿Son dos ministerios o uno solo? Bien, recordemos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por la construcción de cómo está el versículo, yo entiendo que aquí hay 4 categorías: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Por los pronombres
indefinidos, si no me equivoco con el término gramatical, en este momento que no sé por qué me estoy un poco nervioso. Creo que es evidente que hay solamente 4 categorías y por eso pues yo construí la expresión de Pablo de esta forma. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entiendo que no son muchos los hermanos que lo ven de esta manera, pero por lo menos gozo con el respaldo de John MacArthur, John Stott y Andrei Croitoro. Los que no sois romanos no sabéis quién es Andrei Croitoro, pero no hay ningún problema, lo vais a conocer en el cielo, en la presencia del Señor. Con todo esto, no estoy negando de ninguna manera que hay pastores que tienen un enfoque más pastoral en el ministerio y otros pastores que tienen un enfoque más hacia la enseñanza. Pero no creo que unos son pastores y otros son maestros, sino que tienen el mismo don, el mismo llamado, el mismo ministerio, solo que por las razones que sean, están más enfocados en una u otra área del pastorado. Luego, el segundo punto que vimos, ¿qué es un pastor espiritual? Vimos que en el Nuevo Testamento, pastor, obispo y anciano, es decir, presbítero, es lo mismo. Con pastor entendemos que se refiere a aquellos a quienes Dios les ha asignado la tarea espiritual de dirigir, cuidar, alimentar y defender un rebaño local, es decir, una iglesia local. Pero sobre esto profundizaremos en una próxima ocasión, primero Dios. Por último, vimos quiénes son los pastores o quién es el pastor de la iglesia. Referente a que si son llamados por Dios o se ofrecen ellos mismos para esta tarea. ¿Vale? No hemos entrado en dar una definición o algo por el estilo, sino solamente me he quedado solamente en ese aspecto. Si es Cristo quien los llama, si es Dios quien los llama al ministerio, o son ellos mismos los que se ofrecen voluntarios. Y después de analizar varios textos, hemos concluido que los pastores y maestros, igual que todos los demás ministerios y dones, son constituidos, son designados, son decretados soberanamente por el Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Y que el anhelo que un creyente puede tener para servir en el pastorado es una de las 3 evidencias principales de que realmente el Señor está llamando a ese creyente al servicio pastoral. Las otras 2 evidencias son los dones y la madurez espiritual necesarias para iniciar el ministerio y la confirmación de la iglesia local, de este llamado en concreto. Una vez recordados esos 3 aspectos, con respecto a la enseñanza sobre este don y ministerio, veamos ahora los requisitos que un creyente tiene que cumplir para poder desempeñar esta tarea tan extraordinaria e importante en la iglesia del Señor. Pero como os he dicho, no vamos a entrar en la lista de los requisitos. Tenía algo desarrollado sobre los requisitos, pero prefiero no iniciarlo y no apenas apenas quedarme en el primer requisito, sino que solamente prefiero hacer el prefacio y en la siguiente ocasión, con la ayuda del Señor, pues intentaré condensar para poder abordar por lo menos un buen número de los requisitos y si no incluso todos. Bien, ese va a ser el punto principal, los requisitos de un pastor, que como he dicho, no vamos a entrar en la lista de los requisitos, pero sí vamos a leer un texto bíblico donde aparecen y posteriormente un segundo. Os invito por favor que busquéis en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos de 1 al 7. Fabián, ¿me podría traer agua, por favor?
¿Lo tenéis? Bien. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Gracias. Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Os invito también que busquéis en Tito 1, de 5 al 11. Tito capítulo 1, de 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Bien, volvamos, ya que hemos dado lectura a los requisitos, volvamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, y ahí pues en el primer versículo vemos lo que yo he nombrado el prefacio del apóstol Pablo a la lista de los requisitos del pastor. El prefacio de los requisitos. ¿Cuál es ese prefacio? El versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Según el comentarista William Hendrickson, esta afirmación, si alguno anhela obispado, buena obra desea, era un dicho popular en las iglesias en aquellos tiempos. El apóstol Pablo inicia este apartado con una afirmación solemne antes de dar ese dicho. Palabra fiel. Lo usa, si no me equivoco, 5 veces a lo largo de esta primera epístola que le escribe a Timoteo, y siempre que pone esas palabras delante de una frase, de un contenido, lo que le sigue es algo muy, muy importante, es algo muy serio. Pero no toda la palabra de Dios es una afirmación seria y solemne y digna de prestar atención máxima. Por supuesto que sí. Hay algo en la Sagrada Escritura que no debe ser considerado solemne de ninguna manera. Todo el contenido de la Santa Palabra de Dios es solemne, hasta el signo más pequeño de ortografía. Todo es palabra de Dios y todo es solemne. Entonces, ¿por qué inicia Pablo este apartado con este llamado de atención
a la solemnidad, porque quería que de ninguna manera se le escapara esto a Timoteo, su discípulo y colaborador amado. Es como si le hubiera dicho: Timoteo, lo que te escribo a continuación es sumamente importante. Timoteo, esto es algo sagrado, esto es sumamente solemne, esto no te lo puedes perder de vista de ninguna manera, porque no cualquier creyente que anhela ser obispo puede serlo, sino solamente los que cumplen con estos requisitos. Cuando Pablo dice, si alguno anhela obispado, es evidente que con ese alguno, vamos ya al contenido de ese dicho popular, si alguno anhela, ese alguno es evidente que tiene que ser un creyente, alguien que pertenece a una iglesia local, un creyente conocido por la iglesia. Porque es necesario hacer ese inciso también, esa aclaración, porque tristemente hay muchos impíos que quieren servir en la iglesia, como obispos, como pastores, que hablar de las religiones tradicionales. Si se encuentra algún siervo en un cargo que sea creyente auténticamente, pues mucha cosa es. Con respecto a que un creyente anhela obispado, ya lo abordamos la semana anterior y vimos que este anhelo puede ser una de las tres principales evidencias en el llamado de un creyente. Juan Calvino hace referencia a este anhelo en su comentario y dice lo siguiente: Pablo nos habla de un deseo piadoso en el cual los hombres santos desean emplear ese conocimiento doctrinal que poseen para la edificación de la iglesia. Pablo, mientras que critica un atrevido deseo, parece permitir desearlo con prudencia y modestia. Cita del comentario a las epístolas pastorales de Juan Calvino. Me llama mucho la atención esos tres adjetivos que Juan Calvino los pone como necesarios en el anhelo del cristiano. Tiene que ser un anhelo piadoso, un anhelo prudente y un anhelo modesto. Pablo habla primero del aspirante. Tiene que ser un creyente. No puede ser un impío, tiene que ser un creyente. Luego habla del anhelo. Es lícito, con la condición de ser un anhelo piadoso, prudente y modesto. Después nos describe cómo es el obispado, cómo es el pastorado, la tarea del pastor. Es una obra buena. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es una obra buena. Pablo se refiere al obispado no solamente con la palabra buena, sino también con la palabra obra. El obispado o el pastorado, el ser anciano en una iglesia, es un trabajo arduo. Los que entienden el griego en cual se ha escrito la Biblia dicen que esa palabra que se ha traducido en nuestra Biblia Reina Valera 1960 por obra, dicen que se refiere a un trabajo arduo, un trabajo muy difícil, extremadamente difícil. El pastorado, el obispado, es un trabajo arduo. No es un trabajo fácil, no es un trabajo liviano, no es un trabajo de fin de semana, como si fuera un hobby, aunque algunos lo practican así. No quiero pensar en la condena que recibirán en el día del Señor aquellos que se lo toman de esa forma.
Es muy conocida la ilustración de aquel niño al que preguntaron sobre qué quería ser cuando sería mayor. Y él contestó que quería ser pastor o sacerdote, no lo tengo muy claro. Creo que hay varias versiones, una para los católicos, otra para los evangélicos. Nos quedemos en nuestro campo, en nuestro jardín. Digamos que quería ser pastor el niño. Y le preguntaron, bueno, pero ¿por qué quieres ser pastor? Dice, porque los pastores no trabajan. Nada más 2 horas el domingo por la mañana y ya está. Puede parecer gracioso, pero es muy triste que por el modelo de pastor que él ha visto o por las explicaciones que se le dieron a ese niño, el llegar a pensar de esta forma, él llegó a pensar del pastorado de esta forma. Quizá es solamente un chiste, quizá no es un caso real, pero si se lo han inventado es porque los adultos que han pensado de esa forma, los que se han inventado el chiste, lo pensaron de esa forma. Permítanme citar de nuevo a Calvino sobre este punto. Esa parte de ahí no tenía que aparecer. Eso es mío. Permítanme citar de nuevo a Calvino. Desde el él, sí, eso me pertenece. Ese le pertenece a Calvino, perdón. El apóstol afirma que este no es un oficio insignificante como para que cualquiera se arriesgara a tomarlo. Cuando él afirma que es kalón, la palabra original en griego, no dudo, dice Calvino, que alude al viejo proverbio griego citado frecuentemente por Platón, duskola takala, el cual significa que aquellas cosas que son excelentes son también arduas y difíciles. Así, hermana Pablo, no es un error de ortografía ahí, es correcto. Así, hermana Pablo, la dificultad, hermana, se refiere a unir. Pablo, los que han traducido a Calvino entiendan que él vivió hace unos 500 y pico años. Bueno, por ahí sí, unos 500 años antes. Entonces, el lenguaje de aquel tiempo no era muy parecido al nuestro. Así une Pablo la dificultad con la excelencia, o más bien argumenta que no corresponde a toda persona el desempeñar el oficio de obispo, porque es una cosa de gran valor. Cita literaria del comentario de Juan Calvino a las epístolas pastorales. También el comentarista William Hendriksen nos da una perspectiva que nos ayuda a entender a qué aspiraban aquellos que anhelaban ser obispos en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos en cual él escribió esta epístola. Y dice así Hendriksen. Si me ayuda por favor con pantalla completa, que esta cita es más larga un poco. Gracias. Dice así Hendriksen, se debe tener presente que en la historia de los principios de la Iglesia, el deseo de servir como obispo significaba sacrificio. Repetidas veces podía desatarse la persecución del lado de los judíos, de los gentiles, o como ocurría con frecuencia de ambos lados. En modo que estos hombres en general se conducían en el sagrado oficio y su disposición de soportar innumerables trabajos por la causa de Cristo justificaba el dicho popular: si alguno aspira o anhela ser obispo, desea una buena obra. Que nadie mire en menos al obispo. Está deseoso de dar el tiempo y sus energías, y aún está dispuesto a sacrificar su descanso físico y su seguridad pastoral por la noble tarea de apacentar la grey del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Muchos de los pastores del primer siglo han tenido un fin de martirio. Y sabiendo que era muy probable que acaben martirizados
por ser pastores, por ser líderes de un grupo de cristianos, aún así han anhelado ser pastores y han desarrollado esa tarea. Hermanos, la Biblia nos habla del pastorado en términos de trabajo y un trabajo arduo, no un trabajo de tranquis, bueno, nos pasamos el rato. Recuerdo que R.C. Sproul confesaba que después de una conferencia se le acercó un joven y le preguntó: hermano Sproul, ¿cómo se siente usted ahora que tiene tanta influencia, que es tan conocido a nivel internacional, en comparación con cuando era solamente un pastor en una iglesia local? Y confiesa Sproul que se enojó muchísimo. Dice: ¿Cómo que solamente un pastor de una iglesia local? Si tú sabes lo que significa ser un pastor de una iglesia local. Si yo por eso soy conferenciante, porque no valgo para ser pastor. Es demasiado duro. Si me es mucho más fácil ir en una ciudad y en otra y en otra y en otra, dar una conferencia y una enseñanza sobre un asunto, sobre un tema, sobre una doctrina, que estar ahí lidiando con una iglesia local, con un grupo de hermanos reales, concretos, que tienen problemas concretos, que tienen sufrimientos, que tienen luchas, y tener yo la capacidad, la responsabilidad de aconsejar a cada uno, de orar por cada uno, de acompañarlos a cada uno en su sufrimiento y en sus luchas. Y tú me estás diciendo que solo un pastor. ¿Cómo te atreves a hablar así de los pastores? ¿Cómo que solo un pastor? El pastorado es un trabajo arduo, un trabajo duro, y mucho más si ese pastor tiene que llevar consigo, tiene que hacer un trabajo secular para cubrir sus necesidades económicas, y no puede emplearse a tiempo completo al pastorado. Recuerdo que he preguntado a un pastor hace no mucho tiempo: ¿cómo consigues prepararte los sermones, las predicaciones? Porque es evidente que no las improvisas, no eres de aquellos que dicen: bueno, pues ya yo me acuesto, abro la boca y el Señor me da su palabra. Es evidente que los trabajas, los estudias. ¿Cómo consigues? Porque estás trabajando, y muchas horas, por lo que yo sé. ¿Cómo lo consigues? Y su respuesta fue: pues durmiendo poco. Y le he aconsejado a este pastor que, aunque ahora pues puede aguantar dormir poco porque todavía es joven, eso no le va a durar mucho de esa forma, y que tiene que buscar algún cambio y tiene que aceptar alguna que otra oferta de parte de su iglesia. Aquí era el punto cuando yo empezaba con los requisitos del pastor, pero como os he dicho, prefiero dejarlo esto para el siguiente estudio. Creo que lo que hemos visto esta tarde es suficiente. Quedémonos con esa idea de que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esa obra, ese trabajo es arduo. Oremos por nuestro pastor y oremos por los pastores que conocemos, que trabajan. Oremos incluso por aquellos que sabemos que no son del todo entregados y que quizás son algo perezosos en su trabajo. Oremos para que el Señor los lleve al arrepentimiento y que lo hagan seriamente, porque van a dar cuenta ante el Señor de ellos. Y dura sentencia los espera si no se arrepienten.
profundamente de ello. Incluso si es necesario que salgan por un tiempo del ministerio para no hacer daño a sus iglesias, pues que el Señor que oremos para que el Señor les muestre claramente qué es lo que tienen que hacer, pero que no jueguen. El apóstol Santiago advertía de ese peligro cuando decía: hermanos, no deseéis mucho ser maestros, porque mayor condenación tendréis. Que el Señor tenga misericordia de nuestra iglesia, de nuestro pastor y también de los pastores que conocemos. Damos gracias por los pastores que conocemos como fieles, como dignos, y tratémosle como dignos de honor. Y no solamente con un abrazo, con 2 palabras de gratitud, sino así como nos manda la palabra, y esa aplicación concreta la veremos en un estudio posterior, algo argumentada y demostrada con textos y versículos bíblicos. La palabra nos habla de honrar a los ancianos, a los pastores, y en ese contexto, cuando habla de honrarles, cuando dice que son dignos de doble honra, se refiere concretamente, literalmente, al salario que deberían recibir. Por supuesto, esos ya pues, son decisiones que se toman en cada iglesia pues, a nivel interno, bajo votación, bajo aceptación o rechazo de parte del hermano a quien se le ofrece ese sustento parcial o quiera Dios total, pero oremos para que el Señor nos abra los ojos del entendimiento y que nos haga ser responsables en este aspecto. No quiero entrar en este punto, así que bueno, lo dejaré para cuando toca. Para hoy, recordemos que es un arduo trabajo y que oremos para que el Señor sostenga a nuestro pastor y a todos los pastores que conocemos, para que puedan ser fieles y que puedan seguir sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia. Amén. Amén. Hermano William.